Nunca imaginé que el día más importante en la vida de mi hija sería también el día en que un niño de 8 años me salvaría la vida. Y no hablo de cualquier niño, hablo de mi propio nieto. Aquella noche, sus palabras cortas y temblorosas se clavaron en mi pecho como un cuchillo. «Vete ahora, abuelo». Obedecí sin entender, y por eso hoy sigo aquí para contarlo. El 17 de septiembre amaneció tibio, con un cielo tan despejado que parecía pintado a mano. Desde temprano, la casa estaba llena de llamadas, mensajes y nervios. No era cualquier día, mi hija Valeria se casaba. Y aunque la relación entre nosotros había cambiado en los últimos meses, yo había decidido que nada empañaría ese momento. La boda se celebraría en una finca de eventos a las afueras de la ciudad, un lugar que parecía sacado de una postal. Jardines con rosales perfectamente podados, fuentes de piedra de las que brotaba agua cristalina, y un salón principal con enormes ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Los organizadores habían cuidado cada detalle. Las mesas vestidas con manteles color marfil, los centros de mesa repletos de flores frescas, las copas brillando bajo las lámparas de araña. Yo llegué con traje oscuro y corbata gris, sosteniendo en las manos una pequeña caja con un regalo especial para Valeria, un medallón que había pertenecido a su abuela materna. No era costoso, pero estaba cargado de historia. Mi idea era dárselo en algún momento de la noche, lejos de los flashes y las miradas, para que supiera que, pase lo que pase, su familia siempre estaría con ella. Mientras los invitados comenzaban a llegar, me senté en una de las mesas cercanas a la pista de baile. Desde ahí podía verla caminando de un lado a otro, saludando, sonriendo, abrazando. Vestida con un diseño de encaje blanco y una larga cola, parecía la misma niña que años atrás corría por el pasillo de nuestra vieja casa con un vestido de princesa de juguete, pidiéndome que la levantara en brazos para entrar al baile. Sentí un nudo en la garganta. La música del cuarteto de cuerdas llenaba el aire con melodías suaves. El aroma a jazmín y a comida recién hecha se mezclaba con el de las copas de vino que los camareros servían. Era, en apariencia, una noche perfecta. Pero yo ya había notado algo extraño. Primero fueron las miradas. Algunos invitados, que no reconocía como parte de la familia ni amigos cercanos, me observaban de reojo, como evaluándome. Luego, los murmullos. Conversaciones que se interrumpían bruscamente en cuanto me acercaba. Y, sobre todo, la aparición de alguien que no esperaba ver nunca más, mi exesposa, Laura. Ella había desaparecido de nuestras vidas hacía más de 20 años, dejando a Valeria con apenas 6 años y sin una explicación clara. Durante todo ese tiempo, ni una carta, ni una llamada, ni un mensaje. Y sin embargo, ahí estaba, vestida con un ajustado vestido rojo que destacaba entre los tonos claros de la boda, con una sonrisa enigmática y los ojos fijos en mí, como si disfrutara de mi incomodidad. Me acerqué a mi nieto Mateo para distraerme de aquella incomodidad. Él era hijo de mi hijo mayor, Daniel, y siempre había sido un niño curioso, inteligente y un poco más serio que otros de su edad. Esa noche, lo noté inquieto, observando a la gente con la misma atención con la que yo lo hacía. ¿Te estás divirtiendo, campeón?, le pregunté mientras él mordisqueaba una galleta. Sí, pero hay gente rara aquí, dijo bajito, como si no quisiera que lo escucharan. No le di mucha importancia. Pensé que quizás se refería a algún invitado desconocido o a los meseros, y le revolví el cabello con una sonrisa. La ceremonia avanzó con normalidad. Brindis, risas, fotos. Yo trataba de no perder de vista a Valeria, pero había algo en su forma de mirar a su madre que me incomodaba. No era odio ni resentimiento, era complicidad. Y esa idea me dejó un sabor amargo que intenté ahogar con un sorbo de vino. Eran alrededor de las 9:30 cuando ocurrió. Estaba de pie, conversando con un viejo amigo, cuando sentí un pequeño tirón en mi chaqueta. Era Mateo. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos. «Abuelo, vete ahora», susurró, casi sin mover los labios. «No preguntes, solo vete». Me agaché para mirarlo a la altura de los ojos, sorprendido por la seriedad en su tono. «¿Qué pasa, Mateo? Por favor, abuelo, hazme caso. Si no te vas, no vas a volver a casa». Su voz temblaba
y no era una broma. Lo vi tragar saliva y mirar por encima de mi hombro, como si alguien lo estuviera observando. Antes de que pudiera decir nada más, escuché una voz familiar a mi espalda. «¿No vas a quedarte para el vals, Ricardo?», dijo Laura, mi exesposa, con esa sonrisa suya que siempre escondía algo venenoso. Cuando me giré, vi detrás de ella a 2 hombres trajeados que no estaban en la lista de invitados. Y en ese instante, el instinto me gritó que mi nieto tenía razón. Algo estaba a punto de pasar, y no era bueno. No sabía qué, no sabía por qué, pero sí sabía que si me quedaba, no viviría para descubrirlo. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y esa noche, el silencio de mi nieto, después de advertirme, fue como un eco que me golpeaba el pecho una y otra vez. No era una imaginación mía. Algo estaba ocurriendo, y estaba ocurriendo en ese preciso instante. Me quedé de pie, con la mano aún sobre el hombro de Mateo, mientras mi exesposa Laura me miraba con esa mueca ambigua que no sabía si era burla o amenaza. Detrás de ella, los 2 hombres trajeados permanecían inmóviles, con las manos cruzadas al frente, como si fueran parte del personal de seguridad. Pero yo sabía que no. No estaban ahí para proteger a nadie, al menos no a mí. «Claro que me quedaré para el vals», respondí, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón me golpeaba las costillas. «Pero antes voy a tomar un poco de aire». Laura arqueó una ceja, como si hubiera captado la mentira. No dijo nada, pero sus ojos me siguieron mientras me alejaba. Mateo intentó venir conmigo, pero lo acaricié la cabeza y le susurré que se quedara con su padre. No quería exponerlo más. Caminé hacia el jardín lateral, uno de los rincones menos iluminados del lugar. Desde allí podía observar el salón a través de los ventanales. Vi a Valeria sonriendo, charlando con un grupo de invitados. Vi a Laura acercándose a ella y susurrándole algo al oído. Y vi a esos 2 hombres moviéndose, como si recibieran una señal para cambiar de posición. Fue entonces cuando recordé las últimas conversaciones con mi hija, las que me habían dejado inquieto semanas antes de la boda. Ella había comenzado a evitar mis llamadas, a responder con monosílabos. Cuando la visitaba, siempre había alguien más en la casa, un hombre desconocido, un amigo de la familia, que nunca se presentaba y me observaba con frialdad. Una vez, incluso, escuché su voz desde otra habitación, hablando en tono bajo sobre documentos y firmas. Cuando intenté preguntar, Valeria me cortó con un «No es nada, papá». Ahora todo parecía encajar, o al menos, parecía formar una sombra coherente. Pero lo que no lograba entender era por qué yo estaba en el centro de ese juego. Mientras intentaba procesar, sentí un leve crujido detrás de mí. Giré rápidamente. Un tercer hombre, que no había visto antes, estaba a unos metros, fingiendo hablar por teléfono, pero sus ojos estaban fijos en mí. Al verme mirarlo, se dio la vuelta y se alejó hacia el estacionamiento. Algo en mi interior, ese instinto que uno desarrolla después de sobrevivir a demasiadas decepciones, me dijo que no debía regresar al salón todavía. Me quedé oculto entre los setos, observando. Fue entonces cuando lo vi. Uno de los hombres trajeados se acercó a mi silla, la que había dejado junto a la mesa. Parecía revisar algo debajo. Lo hizo con movimientos rápidos y discretos, como quien sabe exactamente lo que busca. Luego, con igual rapidez, se enderezó y se alejó. Mi respiración se aceleró. ¿Qué demonios estaban haciendo? ¿Era un robo? ¿Un chantaje? ¿O algo peor? Decidí moverme hacia una esquina del jardín para tener mejor ángulo. Desde allí vi como Laura y Valeria se apartaban del grupo y entraban en una pequeña sala contigua al salón principal. Los hombres la siguieron y la puerta se cerró. El miedo me apretaba el estómago, pero también la rabia. No podía aceptar que mi hija estuviera metida en algo turbio, y menos aún que me arrastrara a mí. Entonces, sentí una vibración en el bolsillo. Era mi teléfono, un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Ricardo?». Una voz masculina, grave, sonó al otro lado. «Escucha con atención. No confíes en nadie ahí dentro. Ni siquiera en tu hija. Ya saben quién eres y lo que tienes. Si quieres salir vivo, haz exactamente lo que te voy a decir». Me quedé mudo. Antes de que pudiera preguntar quién era o qué quería, la voz continuó. «Sal por la puerta trasera del jardín. No vuelvas al salón. Hay un coche negro esperándote a 2 cuadras. Si te quedas, no saldrás caminando de ahí». Y colgó. La sensación era irreal. ¿Cómo podía confiar en una voz desconocida? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorar la advertencia de Mateo y esta llamada?
Todo apuntaba a lo mismo. Quedarme significaba peligro. Decidí no actuar de inmediato. Me moví lentamente hacia el costado del salón, fingiendo que observaba las flores, y miré hacia adentro. En ese momento, la puerta de la sala contigua se abrió. Valeria salió primero, con una sonrisa demasiado amplia para ser genuina. Laura venía detrás, y junto a ellas, uno de los hombres trajeados llevaba un maletín negro en la mano. La imagen me golpeó como un martillo. Yo conocía ese maletín. Era mío. Lo guardaba en mi taller, con documentos importantes y algunos ahorros en efectivo que había retirado del banco semanas atrás por un negocio que estaba negociando. ¿Cómo había llegado hasta allí? La respuesta era obvia. Alguien había entrado en mi casa, y no cualquiera. Mi garganta se secó. Si ese maletín estaba allí, y si esos hombres lo tenían, entonces la boda no era más que una cortina de humo para algo mucho más siniestro. Y lo peor, mi hija estaba implicada. Sentí que el corazón me pesaba como plomo, pero no tuve tiempo para la tristeza. El instinto de supervivencia tomó el control. Miré de nuevo a Mateo. Estaba sentado junto a su padre, ajeno a todo lo que ocurría, jugando con un coche de juguete. Pero yo sabía que él había visto algo que lo había hecho correr hacia mí. La música cambió. El maestro de ceremonias anunció el inicio del vals. Todos se acercaron a la pista de baile. Vi cómo Laura me buscaba con la mirada entre la multitud. Los hombres trajeados también giraban la cabeza, escaneando el lugar. No podía esperar más. Sin despedirme, sin siquiera mirar atrás, comencé a alejarme hacia el lado oscuro del jardín. Cada paso me parecía un golpe de tambor en mis oídos. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta trasera, escuché mi nombre fuerte y claro. Ricardo, era la voz de Laura. No me detuve. Crucé la puerta y me perdí en la noche. Hay momentos en los que el cuerpo actúa antes que la mente. Mis pies corrían, pero mi cabeza seguía intentando entender cómo había llegado a ese punto, huyendo de la boda de mi hija, con la certeza de que ella y su madre estaban implicadas en algo que podía costarme la vida. El aire de la noche estaba frío y denso. Sentía como se me metía en los pulmones como agujas. Crucé el jardín trasero y salí por una puerta lateral que daba a un camino de grava. El sonido de mis pisadas parecía retumbar demasiado fuerte, como si cada piedra que pisaba anunciara mi huida. Avancé unos metros, y entonces escuché detrás de mí el ruido de la puerta golpeando contra la pared. No me giré, pero supe que me seguían. Apreté el paso hasta llegar a la calle. No vi ningún coche negro esperándome, como había dicho la voz por teléfono. Quizá había sido una trampa más. Quizá todo estaba calculado para que me moviera de un lugar seguro a otro más vulnerable. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Me escondí detrás de un árbol grueso y miré hacia el camino que había recorrido. Vi a uno de los hombres trajeados salir, mirar hacia ambos lados y luego hablar por un auricular diminuto en su oído. Estaba buscándome. Mi primera reacción fue correr sin rumbo, pero sabía que sería inútil. No estaba en forma para una persecución, y ellos parecían profesionales. Necesitaba pensar. Necesitaba ganar tiempo. Saqué el teléfono y marqué el número de Daniel, mi hijo mayor, con la esperanza de que estuviera lejos de todo esto. Contestó al tercer tono. «Papá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba nerviosa. «Escucha, Daniel», dije rápido, mirando por encima del hombro. «Saca a Mateo de ahí. Ahora, no discutas, no preguntes. Tómalo y llévatelo a casa. No digas nada a nadie». «¿Qué pasa?», insistió. «¿Es por mamá? ¿Por Valeria?» Su pregunta me golpeó como un ladrillo. ¿Por qué mencionaría a su madre y a su hermana en el mismo tono, como si supiera algo? Pero no había tiempo para aclarar nada. «Hazlo ya, Daniel. Prométeme que lo harás». «Lo haré», respondió, y colgó. Me quedé unos segundos inmóvil, tratando de escuchar si alguien se acercaba. El silencio era engañoso. Sentía que en cualquier momento una mano me sujetaría por detrás. Así que tomé la decisión. No me escondería más. No iba a pasar el resto de la noche como una presa asustada. Si me querían fuera del juego, tendrían que hacerlo cara a cara, pero no en sus condiciones, sino en las mías. Me moví hacia el estacionamiento de la finca. Había varios autos aparcados, la mayoría de lujo. Me escondí detrás de una camioneta y observé. A los pocos minutos, vi a Laura salir, acompañada por uno de los hombres trajeados. El otro no estaba a la vista. Ella llevaba el maletín negro. Miraba alrededor como si esperara encontrarme. Ese maletín, mi maletín, no era solo una caja con papeles y dinero. Dentro había contratos firmados,
copias de escrituras, documentos que podían probar ciertas irregularidades en un negocio que me habían ofrecido hacía meses. Documentos que, en las manos equivocadas, podían destruirme o destruir a otros. El golpe de la traición me llegó de golpe, como un dolor físico en el pecho. Mi hija, mi propia sangre, había permitido que su madre robara eso de mi taller. Y peor aún, había convertido su boda en el escenario perfecto para hacerlo, asegurándose de que yo estuviera presente, confiado, distraído. Durante años pensé que Valeria me guardaba gratitud. La había criado solo, había trabajado hasta el agotamiento para darle estudios, comida y techo. Le había enseñado a andar en bicicleta, a conducir, a no dejarse pisotear por nadie. Y ahora, era yo quien estaba siendo pisoteado. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero junto al dolor apareció otra sensación, una rabia seca, de esas que no se apagan con lágrimas. No iba a aceptar esto. No iba a desaparecer como un cobarde y dejar que se salieran con la suya. Saqué el teléfono otra vez y revisé mis contactos. Había un número que no usaba desde hacía años, perteneciente a un viejo amigo, Sergio, que trabajaba como investigador privado. Habíamos perdido el contacto, pero si alguien podía ayudarme a entender qué estaba ocurriendo y a moverme sin ser atrapado, era él. Marqué. Tardó en contestar. ¿Ricardo? Su voz sonaba sorprendida. Hacía siglos que no llamabas. No hay tiempo para saludos, Sergio. Estoy en problemas. Problemas serios. Necesito que vengas a buscarme y que averigües todo lo que puedas sobre los hombres trajeados que están en la boda de mi hija. Y, sobre Laura. Hubo un silencio. Eso suena a un lío grande. ¿Dónde estás? Le di mi ubicación aproximada y le pedí que no se acercara a la finca por la entrada principal. Quedamos en vernos en una gasolinera a unas 5 cuadras. Guardé el teléfono y empecé a caminar por la calle lateral, pegado a las sombras. Mis pasos eran rápidos, pero no descuidados. Sabía que si corría llamaría la atención. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en Mateo. ¿Qué había visto para advertirme con tanta urgencia? ¿Habría escuchado algo? El niño no tenía por qué cargar con este peso, y sin embargo, su advertencia había sido la diferencia entre estar vivo o no. A mitad de camino, escuché el rugido de un motor detrás de mí. Me giré y vi las luces de un coche encenderse en el estacionamiento. Era un sedán oscuro, y su velocidad aumentaba. No esperé a comprobar si venía por mí. Crucé la calle y me interné en un callejón estrecho que desembocaba en una avenida. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía la cabeza. Finalmente, llegué a la gasolinera. Me escondí detrás de una máquina expendedora y esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10. Finalmente, vi un coche viejo, gris, acercarse lentamente. Sergio bajó la ventanilla. «Sube», dijo, sin preámbulos. Entré al coche, cerré la puerta y exhalé por primera vez en media hora. Le conté todo: la boda, Laura, el maletín, los hombres trajeados, la llamada anónima, la advertencia de Mateo. Él escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido. Cuando terminé, dijo algo que me dejó helado. «Ricardo, si lo que dices es cierto, no es solo un robo. Es una cacería. Y tú eres la presa, pero también el objetivo final». Yo lo miré, confundido. ¿Objetivo final? ¿Qué quieres decir? Que no basta con quitarte lo que tienes. Quieren que desaparezcas. Y si no te mueves rápido, lo van a conseguir. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Por primera vez en mi vida, entendí que mi única opción era contraatacar. En la vida, a veces no puedes elegir ser el cazador o la presa, pero sí puedes decidir cuánto tiempo dejarás que te persigan. Esa noche, sentado en el coche viejo de Sergio, entendí que huir ya no era una opción. Había llegado la hora de invertir el juego. Sergio encendió un cigarrillo y bajó un poco la ventanilla para que el humo escapara. Me miró de reojo. «Ricardo, vamos a hacer algo claro desde el principio», dijo. «Si quieres salir de esta, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que quizá nunca pensaste hacer». «Dímelo todo», respondí, sin titubear. Él asintió y sacó del maletero una mochila negra. Dentro había una pequeña laptop, un par de cámaras diminutas, una grabadora de audio y un sobrelleno de fotografías. Hace un tiempo seguía a un tipo que ahora me doy cuenta que se parece a uno de los hombres que mencionaste. Trabaja para una empresa de seguridad privada, pero en realidad son mercenarios a sueldo. Si están en la boda, no es casualidad. Y si tienen tu maletín, entonces alguien pagó mucho para conseguirlo. Las piezas empezaban a encajar, pero todavía faltaba el centro del rompecabezas. «Quiero recuperarlo», dije con firmeza.
Y quiero que todos sepan lo que están haciendo. Incluso Valeria. Sergio me miró, midiendo mis palabras. Si tu hija está implicada, exponerla significa destruirla. ¿Estás seguro? Sentí un peso en el pecho. La imagen de Valeria, con su vestido de novia, sonriendo para las cámaras, se mezclaba con el recuerdo de ella niña, abrazándome después de su primer día de escuela. Pero el dolor de su traición era más fuerte que la nostalgia. Estoy seguro. No voy a proteger a quien quiere hundirme. Sergio apagó el cigarrillo y se puso en marcha. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a conseguir pruebas, muchas. Suficientes para que, cuando la golpeemos, no pueda levantarse, y para que esos tipos tampoco puedan tocarte. El plan. La primera fase era información. Sergio, con su experiencia, sabía que no podíamos acercarnos a la finca sin ser vistos, así que optamos por otra táctica: interceptar comunicaciones. Usó un dispositivo para rastrear las frecuencias de radio que usaban los hombres trajeados. Tardamos poco en captar fragmentos de conversación. Paquete asegurado, contacto con la señora, salida en 20 minutos. La señora no podía ser otra que Laura. La segunda fase era seguir el rastro del maletín. Sergio conocía a un camarero de la finca y, tras una llamada rápida y un pago en efectivo, supimos que había visto a Laura y a los dos hombres subirse a una camioneta negra y dirigirse hacia un edificio en el centro de la ciudad. Ese edificio, según Sergio, era usado como oficina por una empresa fantasma registrada a nombre de un testaferro. La tercera fase era la más arriesgada: entrar ahí antes de que pudiera mover el maletín. El contraataque. Llegamos al centro en menos de media hora. La camioneta estaba estacionada frente al edificio, con las luces apagadas. No había guardias visibles, pero eso solo significaba que estaban adentro. Sergio y yo nos dividimos. Él entraría por la puerta trasera usando sus viejas mañas de cerrajero, mientras yo me quedaba vigilando la calle. Los minutos pasaban lentos, y cada sonido me ponía en alerta. Finalmente, la puerta lateral se abrió y Sergio me hizo una seña. Entré rápido. El lugar estaba casi vacío, salvo por una oficina al fondo. Nos acercamos en silencio. La puerta estaba entornada, y desde dentro se escuchaban voces. «Está todo aquí», decía Laura. Ricardo no sospecha nada. Bueno, al menos ya no. Mi estómago se revolvió. En cuanto lo tengamos firmado, su historia termina, añadió uno de los hombres trajeados. No necesitaba escuchar más. Miré a Sergio, que ya tenía la grabadora funcionando. Captar esas palabras era la llave para destruirlos. Esperamos a que salieran de la oficina. Laura y uno de los hombres se fueron por el pasillo, el otro se quedó revisando papeles. Sergio entró de golpe, lo inmovilizó y yo tomé el maletín. No hubo tiempo para más. Salimos corriendo por la puerta trasera, justo cuando escuchamos gritos detrás. En la calle, subimos al coche y nos alejamos a toda velocidad. El golpe final. Ya con el maletín en nuestras manos, el siguiente paso era asegurarnos de que su contenido y las grabaciones llegaran a un lugar seguro. Sergio tenía un contacto en un medio digital de investigación que no dudó en ayudarnos. Esa misma noche enviamos todo el material, con nombres, fechas y detalles. Pero yo quería más. Quería que Valeria supiera que no era un ingenuo. Así que, antes del amanecer, escribí un mensaje que acompañé con una foto de maletín y un fragmento de la grabación. «Valeria, siempre te enseñé que la familia se cuida. Tú elegiste venderme. Ahora todo saldrá a la luz. No vuelvas a buscarme». Lo envié y apagué el teléfono. Sergio me miró. ¿Listo para lo que viene? Lo estaba. Sabía que cuando amaneciera, mi vida ya no sería la misma. Pero tampoco lo sería la de ellas. En pocas horas, el medio publicó un artículo con pruebas contundentes. Una red de extorsión y robo de documentos que involucraba a la empresa de seguridad y a varios nombres conocidos, incluida Laura. Las grabaciones eran irrefutables. La policía inició una investigación inmediata. No volví a la boda ni a casa. Me quedé en un lugar seguro, observando cómo el castillo de naipes que habían construido empezaba a derrumbarse. Por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar. Cuando uno decide contraatacar, debe estar listo para dos cosas: ganar y perder al mismo tiempo. Porque la victoria rara vez llega sin cicatrices. Y yo lo aprendí de la forma más dura. La mañana después de la publicación del reportaje, la ciudad amaneció agitada. En las redes sociales, los nombres de Laura y de la supuesta empresa de seguridad eran tendencia. Las grabaciones que Sergio y yo habíamos conseguido circulaban por todos lados,
Programas de noticias, portales digitales, foros, hasta grupos de WhatsApp. La voz de Laura, diciendo que mi historia terminaba, se repetía como un eco en cada vídeo. Y junto a ella, el fragmento donde uno de los hombres confirmaba que el paquete estaba asegurado. No había lugar para excusas ni malentendidos. Era una traición directa. La policía no tardó en actuar. A media mañana, vi en la televisión cómo agentes entraban al edificio donde habíamos recuperado el maletín. Laura y dos de los hombres fueron detenidos frente a las cámaras. El rostro de mi exesposa, endurecido y sin una pizca de arrepentimiento, me provocó una mezcla de rabia y tristeza. Pero lo que más me dolió fue la ausencia de Valeria en esas imágenes. No estaba esposada, ni siquiera fue llevada para declarar. Era como si se hubiera esfumado. Durante los 2 días siguientes, intenté contactarla. No para reconciliarme, sino para mirarla a los ojos y que me dijera por qué. Pero no respondió llamadas, mensajes ni correos. Hasta que, finalmente, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. Papá, no todo es como crees. Mamá me dijo que si no la ayudaba, te matarían. No pude negarme. Perdóname. Me quedé sentado con esa carta en las manos durante horas. Por un lado, era posible que fuera verdad, que Valeria hubiera actuado por miedo. Pero por otro, su silencio antes de la boda, sus miradas cómplices con Laura, las pruebas que habíamos reunido, todo indicaba que había elegido su bando mucho antes. No tuve más noticias de ella. Supe por terceros que había abandonado la ciudad y que no asistió a ninguna de las audiencias contra su madre. En cuanto a Mateo, Daniel me llamó para agradecerme. No sabía todos los detalles, pero había entendido que su hijo me había salvado la vida. Me prometió que lo cuidaría y que lo mantendría lejos de toda esa historia. Yo, por mi parte, pasé semanas escondido en diferentes lugares, mientras Sergio y su contacto en el medio seguían filtrando información. La investigación destapó una red mucho más grande de lo que imaginábamos, con conexiones a políticos y empresarios que habían usado la empresa de seguridad para operaciones ilegales. El maletín, con mis documentos, fue devuelto oficialmente por la policía. Y aunque recuperé lo que era mío, sabía que algo más se había perdido para siempre: la confianza. No solo en mi familia, sino en las personas que uno cree que nunca lo traicionarían. Las consecuencias. Socialmente, la caída de Laura fue estruendosa. Los noticieros se deleitaban con cada nuevo dato, y su nombre se volvió sinónimo de engaño y corrupción. Sin embargo, en lo familiar, la herida era mucho más silenciosa y profunda. Algunos parientes me acusaron de exagerar, de lavar los trapos sucios en público. Otros me felicitaron por tener el valor de exponer la verdad. Yo no buscaba ni una cosa ni la otra. Solo había querido sobrevivir y no dejar que me destruyeran. Pero la soledad después de la tormenta es algo que nadie te advierte. Te despiertas y no hay aplausos, no hay celebración. Solo el eco de todo lo que perdiste. En mi caso, perdí a una hija. O al menos, la hija que creía conocer. La reflexión final. Hoy, meses después, sigo sin saber con certeza si Valeria actuó por miedo o por ambición. Pero aprendí algo. La traición no siempre llega de un enemigo declarado. A veces viene disfrazada de sonrisa, de abrazo, de brindis en tu honor. Y cuando la descubres, tienes 2 caminos: resignarte y dejar que te aplaste, o levantarte y demostrar que tu vida vale más que cualquier plan que hayan hecho contra ti. Yo elegí lo segundo. No porque sea más valiente que otros, sino porque no soportaba la idea de que mi historia terminara en la pista de baile de una boda. Mateo, con sus 8 años, me enseñó algo que ni todos mis años de experiencia me habían enseñado: la intuición no se negocia. Si alguien que te quiere de verdad te advierte de un peligro, aunque no entienda todo, debes escuchar. Puede que esa advertencia sea la última oportunidad que tengas para salvarte. Así que mi mensaje para ti, que escuchaste mi historia, es este: no ignores las señales, por pequeñas que parezcan. Y nunca creas que el peligro viene siempre con rostro desconocido. A veces, se sienta a tu mesa y brinda contigo. Ahora te pregunto, ¿alguna vez sentiste que alguien cercano te estaba tendiendo una trampa? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Y si quieres seguir conociendo historias reales como esta, llenas de giros y verdades incómodas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna.